tenemos que hacer una referencia a la dialéctica hegeliana para poder explicar la dialéctica marxista, o marxiana, como llaman algunos, porque depende, marxista sería todo el sistema y marxiana sería la filosofía de Marx. Esa es la diferencia. Decíamos que el idealismo alemán se deriva del Kant, de la crítica de la razón práctica, porque la clave en esta obra es precisamente la libertad, o como a veces se llama en filosofía, la espontaneidad del sujeto, la voluntad. Voluntad es la facultad que se refiere a somos libres porque ejercemos esa facultad en términos clásicos que se llama voluntad. Claro, como precisamente la clave de la crítica son prácticas es que Kant, aquello que ha tenido que poner entre paréntesis desde el punto de vista de la razón teórica, lo puede admitir por libre decisión como postulado de la razón práctica. Y entonces reconstruye toda una metafísica porque realmente cuando se trata de Dios, inmortalidad del alma y demás, ya estamos hablando de metafísica, de índole práctica, basado en la voluntad, espontaneidad del sujeto. Muy bien, en esta línea se desarrolla lo que es el idealismo alemán. Fichte y Schelling, no voy a entrar en ello, pero los divulgadores dirán, pues, en Fichte hablamos de un idealismo subjetivo, en Schelling de un idealismo objetivo. Digamos que el punto de partida de Fichte sería más bien ese sujeto, esa espontaneidad, tal como lo plantea Kant. Algunos hablan de que Fichte es un continuador de Kant en ese sentido. Luego Schelling, que además coincide con el movimiento romántico en Alemania, más bien sería la naturaleza, ¿no? Lo exterior. Pero no vamos a entrar ahí y vamos a ir directamente a Hegel. Hegel, que se conoce su filosofía como, voy a decir tópicos de momento, como idealismo absoluto. Hegel ha escrito, muere en 1830, creo 30 o 31, para que lo situéis, sería el último gran filósofo moderno. Escribe muchas obras, entre ellas famosa la fenomenología del espíritu, pero me voy a referir a la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, una obra posterior que lo que tiene de importante, a mi modo de ver, que es un perfecto esquema de su sistema filosófico. O sea, no es demasiado voluminosa, ¿no? Tiene sus páginas, ¿no? Pero es importante porque si vosotros, y lo pensaba hacer, pero no me ha dado tiempo, y iba a fotocopiar simplemente, escanear el índice y veis todo el esquema hegeliano. Que yo recomiendo, yo creo que os lo dije, que lo miráis en una biblioteca. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, por un lado, hombre, tiene el nombre de enciclopedia porque estamos en la época de las enciclopedias, sobre todo en el siglo XVIII, algo, digamos, algo que recoja la totalidad del saber. Ahí surge la enciclopedia francesa, en fin, las distintas enciclopedias. En el caso de Hegel, más que la totalidad en términos cuantitativos, la enciclopedia recoge la totalidad en términos cualitativos. Sin entrar en detalles, pero ahí está presente todo en terminología de Wittgenstein, de lo que se puede hablar. Todo a lo que hay que hacer referencia en filosofía y en ciencia, ¿no? Porque todavía digamos, estamos hablando de un binomio. Un alumno me hizo una pregunta que nos llevó a decir, bueno, es que la ciencia y la filosofía, en realidad, siempre hemos sabido lo que es la ciencia, pero la filosofía en el fondo nunca ha sido nada, no es nada, tiene una entidad. O sea, la filosofía depende, es lógica, pero la ciencia es la física y esa es la filosofía, por otra parte. Bueno. La lógica, perdón, la enciclopedia de ciencia filosófica tiene tres partes. La lógica, la filosofía del espíritu
No, perdón, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Estamos hablando de, fijaos, ya hay una primera tríada, una gran tríada dialéctica, que Hegel le llamaba afirmación, negación y negación de la negación. La negación de la negación va a ser una nueva afirmación. Luego, ya en la filosofía de Marx se llamará tesis, antítesis y síntesis. Afirmación, negación, negación de la negación. Para Hegel, la filosofía es la ciencia de la idea, con mayúscula. Bueno, no solo porque está en alemán, y en alemán los sustantivos van con mayúsculas, sino que lo podemos poner con mayúscula porque la idea es todo, equivale, esto lo digo y lo tendríais que olvidar, equivale al ser de Parménides, ¿no? Es todo. La idea es todo. Entonces, la idea tiene tres estadios, tres estados. El primero es la idea en sí. El segundo, la idea fuera de sí. Y el tercero, la idea en y para sí. Lo voy a intentar aclarar. La idea en su ser, dice él, la idea in sich sein, en su ser, in andere sein, en otro, y in und für sein, o sea, en y para sí. A ver, la idea en sí sería, lo voy a decir con otros términos, como todo el plan de todo lo que es antes de que se desarrollara. Porque para que haya habido un desarrollo, que es precisamente la idea fuera de sí es la naturaleza, por eso lo que estudia la idea en sí es la lógica, estudia la idea en sí antes de su desarrollo. La filosofía de la naturaleza estudia la idea fuera de sí, en su ser otro, desplegada, desarrollada, que es la naturaleza. Y la filosofía del espíritu, la idea en y para sí, porque en el seno de la naturaleza va a surgir el espíritu que va a poder autocomprenderse y va a cerrar el ciclo, que es el espíritu humano. A ver, obviamente esto implica, es una filosofía, es una metafísica, implica a Dios, porque realmente, y lo llega a decir Hegel en alguna parte, que la idea en sí es como todo lo que va a ocurrir en la mente del creador antes de la creación. Lo que siempre me llamó, yo tuve que hacer un trabajo sobre Hegel, un trabajo importante, una especie de tesina, y yo me acuerdo que decía, bueno, es increíble que Hegel haya pensado que se haya podido meter en la mente de Dios y ver lo que había antes de que se desarrollara la cosa. Es como una gran osadía, en el fondo, ¿no? Partiendo de la base que se podría haber metido hasta en la mente de alguien que ni siquiera existe. Bueno, ya que es más que una osadía, también es una temeridad. La cuestión es que desarrolla, digamos, cada parte de cada uno de estos tres apartados tiene tres capítulos, cada uno de estos tres, todo se divide en tres, las famosas tríadas dialécticas. Es como una especie de castillo de naipes. Aquí hay que entender dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el concepto de dialéctica, de afirmación, negación y negación de la negación, pero también el concepto de extrañamiento o enajenación, que va a ser importante para Marx. Yo entiendo que sea un poco abstracto. A ver, la naturaleza, la idea, antes de su desarrollo, estudia la lógica. Se despliega, sale fuera de sí, se extraña, se aliena. Aliena quiere decir hacerse otro, alio, hacerse otro. Alio es otro, latín. Entonces se despliega en la naturaleza. Pero en la propia naturaleza va a llegar un momento que va a surgir el espíritu, que se va a hacer autoconsciente, por lo tanto
la idea vuelve no solo a estar en sí, sino para sí, porque es consciente de sí misma. La tríada dialéctica se puede entender como un bucle. ¿Cómo? Como un bucle. La afirmación, la negación y la negación de la negación que vuelve a ser afirmación. Es una nueva, claro, eso es la gran tríada dialéctica, pero está muy bien, porque luego pensad que con esto que vamos a intentar trabajando con ello sin meterme a explicar Hegel, porque si no nos metemos en una trampa. Para él, todo tipo de desarrollo, a ver, se ha incluido ya en la filosofía, no solo la filosofía sigue siendo un sistema, estamos en la filosofía moderna, pero ha entrado en una categoría que es la de desarrollo y de evolución. Es una categoría dinámica. Estamos en el siglo XIX, luego Darwin, en fin, es dinámico, no son sistemas cerrados y parece estáticos, sino que son sistemas en movimiento, ¿no? Entonces, en el fondo, surge aquí con toda su fuerza lo que podemos llamar la filosofía de la historia. Podríamos decir que Hegel, la filosofía de Hegel, entre otras cosas, es una filosofía de la historia. Entonces explica cómo se va desarrollando la historia, entendida como conjunto de evolución y desarrollo de la idea, o sea, de todo, del todo, y cómo ese desarrollo se produce siempre por contraposición, por lucha entre contrarios. Fijaos qué interesante los orígenes del pensamiento filosófico griego, y de ahí surge siempre en esa contraposición un elemento nuevo que es interesante tener en cuenta que incluye a los dos anteriores, porque eso va a pasar con la dialéctica marxista. Yo lo que quiero es dar los elementos para que podamos entender la dialéctica marxista. A ver, es curioso como él, incluso los ejemplos que pone en los distintos, porque le encaja, esta obra merece la pena a veces leerla, aunque más no sea, ojearla, ir avanzando así, como todo le encaja, porque él pone, por ejemplo, ahí puede meter desde la relación, por ejemplo, el padre sería la tesis o la afirmación, la mujer la negación, pero negación, como hemos dicho, lo contrario, lo que está, y la síntesis sería el hijo, que tiene parte de los dos. La Santísima Trinidad la explica de la misma manera, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Veréis que mete fórmulas químicas, que mete la física, que todo lo va explicando la historia, la evolución de la economía, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, la religión, judaísmo, cristianismo. Bueno, es muy interesante porque a través de estas tríadas dialécticas explica la historia. Porque para él la historia o el desarrollo de la idea se produce siempre a través de contraposiciones. La dialéctica, que por otra parte es un término que tiene que ver con la dialéctica platónica, que tiene que ver dialéctica, diálogos, a través, o sea, es una contraposición de ideas y de verdades, ¿eh? Es dinámica y realmente dos personas progresamos a través del diálogo. Diálogo o contraposición dialéctica es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que suena como más conciliador lo del diálogo, pero realmente yo siempre digo, cuando yo digo que la verdad es intersubjetiva, quiero decir que surge del diálogo, de la dialéctica, donde en el fondo la verdad no es ni la tuya ni la mía, sino algo que pueda asumir e integrar las posturas de ambos, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante ver cómo explica desde la teología a la lógica, a la física, a la filosofía de la naturaleza, a la política, a todo. Bueno, pues este idealismo, para él, por ejemplo, es interesante ver cómo para él el cristianismo sería como la síntesis de todo el paganismo, judaísmo, cristianismo, o por ejemplo, cuando habla de las culturas, habla del ¿qué movimiento? Luego viene bueno, en definitiva, Alemania es la síntesis de la síntesis. Su época es la síntesis de la síntesis y casi él es el que lógicamente es el gran protagonista que ha podido expresar y escribir todo el desarrollo de la idea, aún en la mente de su creador, ¿no? Yo me acuerdo que decía en ese trabajo, la gran paradoja es que Hegel se murió. Y por más que
y que ahí no se terminaba todo, puesto que la cosa ha seguido. Es interesante, yo tuve que leer muchas cosas, era muy joven. Y uno de los discursos, en el sepelio, el funeral de este señor, decía uno que el único mérito de Jesucristo era haber nacido antes que Hegel. O sea, que lo tenían digamos, era la síntesis un poco del pensamiento alemán. El gran filósofo de la época del romanticismo, junto con Goethe, con todo esto es Schelling, pero Hegel podríamos decir que está en la línea esta de ese romanticismo alemán, que además es muy interesante. Y si leéis la poesía, por ejemplo, Hölderlin, de toda esta gente, dais cuenta cómo hay como el romanticismo en el fondo es una especie de panteísmo, es la búsqueda de la totalidad. El romanticismo alemán. El romanticismo alemán es la búsqueda de la totalidad y el realizarse en el seno de esa totalidad, que normalmente se expresa en el arte. Pero el arte número uno, dentro de la concepción alemana, de la concepción hegeliana, que también él va organizando las piezas del arte, ¿cuál será? Aventurar, si queréis una interpretación, tenéis por qué saberlo. Él dice, porque como todo es, en el fondo, cuando llegas a una síntesis, es el momento culminante, la poesía. Es Goethe. Es Goethe, porque la poesía es muchas cosas, es belleza, es estética, pero es palabra también, es contenido. Es muy interesante. Yo muchas veces he compartido alguna concepción del arte como desde el punto de vista del romanticismo alemán, que es diferente del romanticismo español. Porque el romanticismo español, el término, bueno, y por otra, digamos, esa búsqueda de lo absoluto y de fundirse en lo absoluto, es a veces más, el absoluto, a veces es más la muerte. Y eso genera, por ejemplo, un Espronceda, un Becker, genera un tipo de conciencia romántica a la latina, que es diferente de la conciencia romántica germánica. Bueno, son temas interesantes. Hegel es un filósofo de... Culmina la filosofía moderna, culmina el idealismo y al mismo tiempo va a marcar con el derrumbe del idealismo absoluto, de alguna manera se van a empezar a ver los albores de la época contemporánea o de lo que a veces se ha llamado posmodernidad. Eso por un lado. Claro, porque la primera consecuencia por ejemplo, de una reacción que podría haber contra el idealismo absoluto de Hegel, podría ser un Kierkegaard, que es un poco de la misma época, pero que de alguna manera él tiene que ver con los románticos también, Kierkegaard. Cuando Kierkegaard se queja en su diario íntimo y dice, bueno, sí, esta filosofía es magnífica, moderna, sobre todo del siglo XIX y del siglo XVIII y siglo XIX, han olvidado absolutamente al hombre concreto, a ese hombre que sufre, que ama, que tiene, en fin, ilusiones y frustraciones y que sufre. ¿No? Entonces, hay una reivindicación por parte de Kierkegaard de lo que podría ser del individuo concreto que la filosofía habría dejado de lado. Y esa va a ser una de las críticas, voy a referirme hoy a otra, lo que se ha llamado la subjetividad moderna. Esa subjetividad que comienza siendo una afirmación del yo, en el caso del racionalismo cartesiano, respecto de una filosofía ambigua o de una ciencia y filosofía ambigua y tutelada por la teología, a un yo que va creciendo en poder hasta que convierte en yo absoluto, porque el espíritu absoluto es el punto culminante de todo el sistema hegeliano, se da en nosotros, en un hombre. El espíritu absoluto se da, que va a coincidir con el Dios, por eso se habla de panteísmo, en cierto modo. Lo cual es normal en el sentido de que si yo soy capaz de meterme en la mente de Dios antes de la creación, es que si no soy primo hermano de Dios, no sé qué soy Dios. Y realmente, curiosamente, se cierra un ciclo dentro de la concepción de Dios a partir de los postulados kantianos, de esa nueva metafísica práctica, en donde se va a ver tan claro que yo no soy Dios, que va a dejar la cosa a tiro de piedra de lo que va a ser luego la crítica del ateísmo.
porque ese Dios es ese hombre, ese sujeto, ese ser humano en tanto sujeto, en cuanto razón, que de alguna manera se diviniza, el que va a ser muy fácil, porque es un ídolo de pies de barro, va a ser muy fácil de ser derribado. Bueno, pero hablaremos de esto quizás porque, vamos, quizás no seguro, porque vamos a hablar de Nietzsche. Además, yo voy a seguir en esta línea, he trastocado un poco, y de Nietzsche vamos a hablar también bastante pronto. Marx fue discípulo de Hegel y por lo tanto la filosofía que Marx estudia es la dialéctica. Algunos, con historiadores de la filosofía, hablan de la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana y ahí sitúan a distintos pensadores. Por ejemplo, la izquierda hegeliana sería Feuerbach. Es muy interesante Feuerbach por la crítica a la religión de Feuerbach. Marx, Engels, sería la izquierda hegeliana, sobre todo Feuerbach y Marx. Engels también. Luego está la derecha hegeliana, que es un poco representativa y que de alguna manera habría dado lugar a alguna ideología relacionada luego con lo que va a ser la ideología del nacionalsocialismo y estas cuestiones. Pero no hay filósofos reputados ahí. En cambio, la izquierda hegeliana, que es la heredera de la dialéctica, Feuerbach y Marx. Feuerbach aplica esta dialéctica muy bien, precisamente es el que hace la crítica de la religión, en la cual se va a basar Marx y el marxismo. Hay dos críticas muy importantes, una es la de Feuerbach, y luego está también la del psicoanálisis, pero Feuerbach es clave en cuanto a la crítica de la religión, de la cual de momento no voy a hablar tampoco. Pero por otra parte, la dialéctica hegeliana se mantiene intacta en Marx. Marx dice que es menester, es necesario invertir la dialéctica, dice, y poner a la cabeza lo que estaba a los pies y los pies lo que estaba a la cabeza, pero mantiene el método. Podríamos decir que Marx sustituye el término de idea por el de materia y por lo tanto funda lo que se conoce con el nombre de materialismo dialéctico. Podríamos decir que la filosofía marxista tiene dos partes, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico, como lo define Marx, es la aplicación de las leyes de la dialéctica a la materia. El materialismo histórico, donde ya está la colaboración de Engels, la aplicación de las leyes de la dialéctica a la historia, la evolución de la sociedad humana, de la historia. Aparecen los términos de tesis, antítesis y síntesis, es lo mismo. Y Marx explica la historia, digamos, en términos de contradicciones y síntesis dialécticas. Hay una cuestión muy interesante. Marx no duda, así como Hegel considera que la idea se cierra en el espíritu absoluto y que no duda en la evolución de la historia y de que todo cierra en la última etapa, en el último estadio, Marx tampoco duda de la consecución de la historia, de la realización de la historia. Es una filosofía en ese sentido muy moderna, moderna en el sentido moderno, no en el sentido contemporáneo. Es una filosofía en donde no mantiene un sistema filosófico de gran entidad, cosa que va a ser criticado luego la filosofía entendida como sistema por otros pensadores, por ejemplo como Nietzsche, Schopenhauer, todos ellos. En el caso del marxismo, en ese sentido, la filosofía de Marx es una filosofía moderna. ¿Por qué? Porque mantiene un sistema, la filosofía entendida como sistema, entendiendo que el sistema es, de alguna manera, en el sistema está la respuesta a las grandes cuestiones y la solución a los grandes problemas. Y al mismo tiempo que el sistema refleja o representa un término que podemos usar de una manera con precaución, la realidad, que Hegel la va a llamar idea y que Marx la va a llamar materia. Es un poco también lo que va a pretender Wittgenstein en el Tractatus, o sea, aquello de lo que se puede hablar, o sea, de aquello de lo que se puede referir la ciencia. Para Marx,
es ciencia. La ciencia, el materialismo dialéctico es una ciencia y el materialismo histórico es una ciencia. La gran novedad es sobre todo el materialismo histórico, porque el materialismo histórico ya es una ciencia, podríamos llamar social. Ahí está la economía, está la historia, estamos en la época de las ciencias sociales, con por ejemplo con la sociología de Augusto Comte y con otro tipo de disciplinas. Bueno. En el marxismo habría dos cuestiones que se podría dividir como a la hora de explicarlo como en dos partes. Una que es bastante conocida, que es un poco relacionado con o sea, explicar lo que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico es la evolución de la materia hasta la aparición del hombre y el materialismo histórico es la evolución de la historia, ¿no? Obviamente las concepciones del materialismo dialéctico están muy relacionadas con la ciencia de la época, con lo cual, por supuesto que no va a aceptar ni a Dios, ni a la creación, o sea, digamos que es una concepción del desarrollo de la materia pues, al uso de las concepciones evolucionistas del siglo XX, del siglo XIX. Pero el materialismo histórico bueno, y ahí trabaja, perdón, yo me he equivocado, ahí fundamentalmente es obra de Engels, ¿eh? El que trabaja en esta línea es Engels. Marx se dedica más, es más un economista, es más bueno, es un filósofo, pero aplica más la dialéctica a la historia. Es Engels del materialismo dialéctico. Digamos que la parte más, como más pasada, más afincada en las ideas de la época, por lo tanto de menor vigencia. El que tiene una gran vigencia es el materialismo histórico. Es conocida por todos por ejemplo, el análisis que hace el desarrollo de la sociedad y la economía es el que hace Hegel. Aunque considera que realmente a lo que vamos o lo que la historia pretende o debe pretender es la sociedad comunista. Ya sabéis que la sociedad comunista es el punto culminante porque estaríamos en la sociedad capitalista basada en la propiedad privada de los medios de producción, sería la situación en la que actual de Marx. Y ahí seguimos, ahí seguimos. La negación, o sea, la antítesis de la sociedad capitalista basada en la propiedad privada de los medios de producción es el socialismo, porque se ha producido la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Pero se mantienen intactas, bueno, se mantienen algunas estructuras como el Estado, como se mantiene el salario, ya lo veremos. O sea, digamos que el socialismo precisamente se produce cuando se abuele la propiedad privada de los medios de producción, que es la base de la sociedad capitalista. Y la superación del socialismo es la sociedad comunista, que es la pretensión, no se ha conseguido. Históricamente no se ha conseguido. O sea, no, los países comunistas, no, los países comunistas, llamados países comunistas, vivían el famoso socialismo real. El comunismo es un punto de llegada, no se ha conseguido. El comunismo, digamos, el lema para Marx de la sociedad comunista, del comunismo, es de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Esto quiere decir que todos contribuiremos a la sociedad según nuestras posibilidades, aptitudes, en fin, y recibiremos según nuestras necesidades. Sin embargo, el lema del socialismo es de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según su trabajo. Se mantiene el salario. Esto es importante. O sea, tú vas a aportar a la sociedad en función de cierta planificación, de lo que sea más eficaz, pero vas a recibir en función del trabajo que realices, pero se mantiene el salario. En cambio, en la comunista ya el salario como tal desaparece. Por otros sistemas organizativos, no es que se vuelva una época ni del trueque ni cosas extrañas, simplemente que desaparece el concepto de salario, porque desaparecen una serie de elementos en los cuales el salario tiene algún sentido.
Bueno, pues esta sería un planteamiento general que estará bien presentado en el libro que tenéis, sin lugar a dudas. Aquí lo único que tener en cuenta es que para que se produzca precisamente la sociedad, tanto el socialismo como la sociedad comunista, la base es la lucha de clases. Término que es muy controvertido porque se ha interpretado como lucha en el sentido violenta y en realidad es, según los términos, de contraposición de clases, dialéctica de clases, que puede ser lucha o no, puede ser bélica o no, pero básicamente la lucha de clase, el concepto de lucha de clase es contraposición, o sea, a la clase capitalista se opone el proletariado, que va a ser el protagonista de la revolución que llevará al socialismo, y posteriormente vendrá el comunismo, y que por otra parte, lo que sí es verdad, que según Marx, esa lucha del proletariado tiene que tener como un eje importante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Y ahí va a haber, digamos, una intervención muy radical y hasta puede ser violenta por parte del proletariado porque el capitalista no va a entregar de buen grado la propiedad, hay que arrebatársela. Es importante tener en cuenta, aunque ya lo conocéis, que hablamos de propiedad privada de medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Pues aquellos que producen riqueza social. O sea, por ejemplo, dos tipos. Las fábricas y el campo, la tierra. Esos son los medios de producción. Es decir, hay propiedad privada de medios de producción, existe un trabajador asalariado que como no es dueño de esos medios, va a trabajar para otro que no trabaja. Esto es lo que hay que abolir. No es que no puedas tener tu cepillo de dientes, como se nos explica, el comunismo, ¿no? El comunismo. Fíjate, es tan comunista y el coche que tiene. El comunismo no pretende que no tengamos coche, que todos tengamos coche en todo caso, pero o sea, no igualar por abajo. No es eso. Puede ocurrir que en una situación determinada, post-revolucionaria, cuando ha triunfado la revolución socialista en un determinado estado, tenga que haber una política de austeridad, pero eso es otra historia. Pero también es otra historia que no se haya podido salir a lo mejor de eso, por X motivo. ¿Cuánto dura el socialismo? Pues el socialismo durará como la sociedad comunista es a nivel planetario, mientras haya solo un Estado capitalista, el socialismo se tiene que mantener fuerte, bueno, porque entre otras cosas, por ejemplo, implica un ejército. Un ejército tanto para controlar la contrarrevolución y unas fuerzas policiales, un Estado fuerte, no puede haber libertad de prensa, claro, las fuerzas contrarrevolucionarias, como para defenderse de la agresión exterior de los enemigos de la revolución. Nunca se ha podido dar porque no ha existido nunca, técnicamente hablando, la revolución comunista no se ha podido dar porque eso es una gran utopía, ¿no? Es una de las grandes utopías. Yo no tengo ningún concepto peyorativo de la utopía. La utopía es un polo de atracción, no es una quimera, no es contradictorio que se realice, pero es una utopía, es una tendencia que seguramente además no se va a realizar tal como puede haber sido diseñada por los grandes, desde la ciudad de Dios de San Agustín hasta pasando por Tomás Moro, por Bacon, o por Marx, o por otros, ¿no? Bueno, eso sería una cuestión que ya conocéis, ¿no? ¿Queréis hacer una pregunta llegados a este punto? Marx es un filósofo de mucha envergadura y a mi modo de ver, parte de la famosa conocida El Capital, que es una obra de economía en realidad, que ha aportado mucho a la ciencia, la estudian todos, no tienes que ser filomarxista para estudiar estas cosas, estamos hablando de un clásico. Sin embargo, a mi modo de ver, donde se ve ahí la mordiente filosófica de Marx, son en los famosos manuscritos. Se conoce como manuscritos económico-filosóficos o manuscritos de 1844. Yo he mandado el tercer manuscrito, lo tengo en realidad, luego busqué, lo tengo todo, si queréis lo mando, lo tenéis.
También lo podéis bajar vosotros, ¿eh? Yo no lo he... son obras que relativamente breves, son opúsculos, obras pequeñas, y donde explica está, podríamos decir, desde el punto de vista filosófico, la antropología de Marx, pero no la antropología en el sentido actual, la antropología filosófica, la concepción del hombre de Marx, que es sumamente interesante. Y que además, si se lee en profundidad, te das cuenta cuán injustas han sido algunas críticas que se han hecho a la filosofía marxista, a la filosofía de Marx sin conocerla, absolutamente. Es una filosofía de la libertad, es una filosofía de la emancipación, es una filosofía de la liberación para todos, porque esto sí que ya está en la dialéctica hegeliana. En la lucha de clases, no es que una clase suprima a la otra, la elimine, no es que se dé vuelta la tortilla y los que estaban dominados pasen a ser dominadores, es que todos se liberen y no haya ni dominados ni dominadores. Porque él considera, ya lo vamos a ver en los manuscritos, que cuando el proletario consigue romper esa situación de dominación, no solo se está liberando a sí mismo, sino que está liberando a su dominador, a su explotador. Porque si el trabajador está alienado o enajenado en el trabajo, doblemente alienado está aquel que aliena a otro y por lo tanto se aliena también a sí mismo. Porque para Marx la única posibilidad de no ser alienado, ser libre, es que estemos en una sociedad de hombres libres. Nadie se libera solo, por decirlo así. Es fundamental la relación intersubjetiva, la relación con el otro. La filosofía de Marx, si la miraron, no es necesario hacer esta comparación, pero es una filosofía que se encuadra perfectamente dentro de los principios básicos de lo que quería ser el judío-cristianismo. Perfectamente. Por eso a veces es tan compatible con la llamada teología de la liberación, por ejemplo, de la cual procede el actual papa que tenemos, o que por lo menos ha tenido bastante relación con ella. Hay muchos que creen ver en Marx, digamos, como es al fin y al cabo judío, pues toda una formación orientada en esta línea, toda la concepción del espiritualismo que encierra la antropología marxiana, dicen algunos, que sería la propiamente suya. Bueno, leo y comento, y si me da tiempo, y si no, le saco más partido también un poquito en la próxima. Dice la página 1, hemos partido de los presupuestos de la economía política. Hemos aceptado, bueno, dice, aceptamos esto y a ver qué pasa. Teniendo en cuenta esto quiere decir, hemos aceptado su terminología y sus leyes. Damos por supuesta la propiedad privada, la separación del trabajo, capital y tierra, y la del salario, beneficio del capital y renta de la tierra. Admitamos la división del trabajo, la competencia, el concepto de valor de cambio, etc. Con esta economía, con esta misma economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado, eso que acepta es decir, teniendo en cuenta esto, sería la traducción, a mí no me gusta. Hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías, que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción. Hay mucho que reflexionar en esto en la época actual, que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios, que por último desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos clases, de propietarios y obreros desposeídos. Dirá, ya lo veréis, cuanto más produce el trabajador, más pobre es. Construye palacios impresionantes, obras increíbles y él vive en chozas. Es un poco esto, cuanto más riqueza genera, más pobre eres. La economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no lo explica. Bueno, nuestra tarea es ahora, por tanto, la de comprender la conexión esencial entre la propiedad privada, la codicia, la separación del trabajo, capital y tierra, la de intercambio y competencia, valor y desvalorización del hombre, monopolio y competencia. Tenemos que comprender la conexión de toda esta enajenación con el sistema monetario. Bueno, esto no lo había subrayado, pero es poquito lo que voy a leer completo y luego ya.
nosotros partimos de un hecho económico actual, o sea, va a analizar su realidad, pero yo digo que es muy actual. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancía, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancía en general. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño. A ver, este párrafo, que es clave, a ver cómo explica Marx la dialéctica de qué es el trabajo. Por si se nos acaba la hora, no quiero... A ver, para Marx, el trabajo es una relación, o la relación dialéctica del hombre con la naturaleza. O sea, la naturaleza, digamos, él forma parte de la naturaleza. Acordaos de lo poquito que he dicho de Hegel. Él forma parte de la naturaleza, pero emerge de la naturaleza. Sería el espíritu de Hegel. Para Hegel el espíritu subjetivo, objetivo y espíritu absoluto. Emerge de la naturaleza. Entonces, él forma parte de la naturaleza, pero él tiene la capacidad de transformar la naturaleza gracias a su potencia, gracias a su creatividad. ¿Transformarla para qué? Bueno, para beneficio del hombre. Pero es la naturaleza que se transforma a sí misma en el hombre, en el trabajador. Transforma la naturaleza y consigue un producto, la obra del trabajo. Ese producto, estoy integrando otras cosas, ¿eh? En ese producto el trabajador se reconoce a sí mismo como autor y creador del producto y por lo tanto realiza su esencia, que es la de ser un creador. La esencia del hombre es ser un creador, un trabajador. Veremos en qué sentido. Entonces diríamos que ahí se cerraría el ciclo dialéctico del buen sentido, sin alienación. Yo me exteriorizo, creo una obra, está fuera de mí, pero vuelve a mí y me enriquece y contribuye a mi crecimiento porque me reconozco creador de esa obra. Pero ¿qué ocurre si lo que yo he producido me es arrebatado? Y en su lugar se me pone un fajo de dinero, o 2 duros, da lo mismo. Que yo no he producido eso, por lo tanto yo quedo extrañado, enajenado, fuera de mí, dialécticamente hablando, y para colmo en manos del propietario de los medios de producción, que tiene derecho, o se siente con derecho, de quitarme el producto de mi trabajo y cambiármelo por un salario o por lo que sea, por algún tipo de paga. Entonces, el trabajo asalariado para Marx, ya veréis que será siempre negativo. Por ahí habrá un párrafo que tengo marcado donde dice, bueno, imaginamos que hay un aumento de salario, se esfuerza y vamos a ganar más. Bueno, dice, pero un poco mejor, dice, pero no deja de ser trabajo enajenado. Todo trabajo que se te paga un salario para Marx es trabajo enajenado. O sea, el producto de su trabajo no lo posees y por lo tanto quedas extrañado, alienado, fuera de ti. Nótese que tendríamos que hablar. Entonces, ¿qué dice Marx? Que esto hay que meterlo luego en un contexto. Entonces, ¿qué propone? Que nos llevemos las sillas que produzcamos, no es eso. Ya podríamos comentar. Lo importante es la posesión del producto de mi trabajo. Yo por ahí encuentro algunos ejemplos, porque yo soy un filósofo muy concreto, entonces me gusta aplicarlo a la realidad y ver realmente qué quiere decir. Entonces, en un tema que yo tengo, no sé si lo has visto tú, Rocío, dentro del curso, ese curso que yo tengo, hablo del trabajo precisamente, o sea, hablo de varias posibilidades. A ver, primero, es mejor tener, oye, vamos a ser realistas, es mejor tener trabajo o no tener, porque el auténtico drama hoy en día ni siquiera es el trabajo asalariado, es que el drama es no tener un trabajo asalariado, es el que está en paro.
Una vez que tienes el trabajo asalariado, tienes dos posibilidades. Ya no olvidémonos de la crisis. Que el trabajo sea medio, y si está bien pagado y bien organizado, es un medio interesante, porque te abre unas posibilidades, te permite comprar libros, viajar, tener un determinado nivel de vida que te hace crecer, o que el trabajo sea fin. Y que de paso, lógicamente, como estamos en una sociedad capitalista, necesita un dinero, ¿eh? Pero yo pienso, por ejemplo, en el pintor que tiene éxito y puede vivir de vender sus obras, o el escritor que puede vivir de ser escritor, o sea, Javier María, por ejemplo. Pero casi nadie vive de ser escritor, ¿eh? Y probablemente Javier María tenga algún pecunio familiar. Casi nadie vive. O el profesor. Yo, por ejemplo, vivo de esto. Y yo resulta que yo muchas veces pienso, a veces incluso cuando leo Descartes, que Descartes dice esta profesión que he elegido, que para mí es una suerte el que consigo el sustento, o sea, consigo un dinero que me permite mantenerme de una manera razonable, haciendo un trabajo que para mí es creativo, donde con ese trabajo me puedo sentir autor. Vaya, ahora sí veo mis clases con más razón, porque no que me siento orgulloso de ellas, pero me sirve a mí porque me sirve ver. mmm, bueno, quiero decir que hay pocos trabajos en donde son un fin en sí mismo, pero luego hay trabajos que te gustan, ¿eh? Aunque no te realices, pero que yo creo que tiene mucho que ver con la dignidad del trabajo, pero si ya haces eso, lo haces bien. Si eres un vendedor, es un buen vendedor. Si eres una señora o un señor de la limpieza, eres una persona responsable y profesional. Bueno, habría muchas. Pero Marx iría contra el trabajo asalariado como tal, porque el trabajo asalariado significa no solo el que te desposeen de la obra, sino que también que te roban, que te están estafando, para hablarlo mal y pronto. ¿Por qué? Porque ahí se introduce el concepto de plusvalía. Entonces, el trabajador nunca recibe, ni siquiera en términos de salario, ni mínimamente aquello que ha producido. El bien económico, produce un producto que tiene un valor económico, del cual se le detrae la plusvalía, que va a manos del propietario, ¿sí? Y él recibe lo necesario para subsistir, en definitiva. En el siglo XIX a veces ni siquiera podían subsistir y en la actualidad te dan unos ciertos desahogos, te puedes ir unos días de vacaciones, en España, en otros países no, o por lo menos así era antes, o pudieras tener primero un 600 y luego un 127 y ahora puedas tener un utilitario y quieras que no, quien más, quien menos, se pudiera comer un cochinillo a Segovia. Pero sigue siendo darte lo necesario para que tengas una cierta capacidad para seguir produciendo. Para irse a la alienación doble, porque es la desposesión de tu producto, pero también que te estén quitando la plusvalía por parte de gente que el único mérito que tienes es ser propietario de los medios de producción, puesto que no trabaja. Por eso se puede considerar el trabajo, por ejemplo, los trabajos de administración y esto. No, el trabajo es transformación de la naturaleza. O sea, por ejemplo, el contable aquel que ve cómo puede evadir impuestos, trabaja muchas horas a la hora de hacer trampas, a la hora de presentar la declaración de la renta, técnicamente no sería un trabajo, sería un esfuerzo, pero no un trabajo. Del mismo modo que técnicamente no es conducta moral para Kant las conductas heterónomas, aunque tienen una valoración moral, ¿no? Bueno, esto es interesante porque bueno, uno dice, no nos da tiempo a imaginar o incluso comentar textos donde ver cómo se organizaría la sociedad. Por ejemplo, no sería como habría triunfado la revolución, el comunismo, la policía y el Estado tienen un valor, una función puramente administrativa. Por supuesto tendrá que haber semáforos y tendrá que haber señores que algún tipo de sanción te pongan porque no somos vamos a cometer errores y vamos a transgredir cosas, pero de otra manera, ¿no? Bueno. En la sociedad que se llamaba la social bienestar europea, a veces no hemos sido conscientes de las ventajas, sobre todo cuando comparamos con países de América Latina, donde yo me acuerdo cuando estuve viviendo en México, yo ahorro, ¿por qué ahorro? No, porque si algún día me pongo malo y necesito el dinero, entonces yo no entendía. Bueno, les digo, yo pues tengo como fase, si me pongo malo, pues me va a ir bien, pues voy a ir a un sitio, ni siquiera voy a tener listas de espera, yo. O sea, esa parte la tengo cubierta.
y además de paso de mi familia. En fin, había una serie de cosas, pero en las otras sociedades no. Es todavía más dramático. Y lo malo si no, nos cargamos lo que tenemos, que vamos un poco a eso. Pero la sociedad del bienestar no es supresión del salario, porque no lo hemos conseguido. Esa sociedad del bienestar europea que tuvo que ver con el socialismo a la sueca y hasta con el eurocomunismo y el no sé qué, tiene que ver con que, por una parte, están pagando un salario, pero por otra parte, si tienes una escuela pública de calidad, una sanidad pública también de calidad, una política de la vivienda aceptable y razonable, pues estás ganando el doble de lo que verdaderamente estás percibiendo si vivieras en México. Y al mismo tiempo los impuestos tendrían un sentido en una buena administración porque es lo que permite que haya carreteras estupendas, como hay en España. Cuando uno viaja se da cuenta de lo bien que está. No sé cuánto va a tardar en deteriorarse, pero de momento está bien. O sea, a la vista del extranjero, no mirando a la gente que hay en paro, pero está todo perfectamente, las ciudades, los pueblos. Cuando viajas te das cuenta de que España como parece casi una postalita, como cuando uno iba a Francia o a Suiza hace 3 o 4 décadas. Bueno, lo que vamos es que esto de la abolición del salario habría mucho que hablar técnicamente cómo se hace, pero el concepto de trabajo enajenado básicamente tiene que ver con eso. Para Marx, el hombre solo se realiza a través del trabajo. Porque cómo nosotros, la esencia del hombre, él habla de lo genérico. Cuando hablamos del genérico es como hablar de la esencia o de lo que es la sociedad humana en general, porque habla de lo genérico y lo individual, ¿no? Entonces, nosotros nos realizamos como tales mediante el ejercicio de esa capacidad transformadora de la naturaleza. Pero en el acto de trabajar, no solo nos realizamos a nosotros mismos, sino de alguna manera estamos realizando al hombre genérico. Yo le he estado dando muchas vueltas para que podamos entender lo que es hombre genérico y un poco lo había traducido como, porque él luego por ahí habla de vida genérica y entonces condición humana. Nosotros realizamos nuestra condición humana en el trabajo, pero no solo la individual, sino la social. Por eso, por ejemplo, en el concepto de injusticia, si yo permito la injusticia, aunque no la ejerza, de alguna manera tengo responsabilidad. Cuando yo soy injusto con una persona, estoy siendo injusto. Esto es muy kantiano, por otra parte, con la humanidad en general. Entonces, la alienación del trabajo es doblemente grave porque no solo me alieno como individuo, sino que me alieno como especie o como género humano. Por supuesto, aquí hay varios textos en la página segunda. El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. La enajenación del trabajador en su producto, un poco más abajo, solamente no significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, sino que también se convierte él en un objeto. Estos textos son bastante claros. En la página segunda también dice el trabajador a la mitad no puede crear nada sin la naturaleza. Hay una síntesis así, un párrafo que sintetiza bastantes cosas en la página tercera, el segundo. Si la enajenación del trabajador en su objeto se expresa según las leyes económicas de la siguiente forma. Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor. Tanto más indigno es él. Cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más ricos espiritualmente se hace el trabajo, tanto más despiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. Ciertamente el trabajador produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. La página cuarto. Esto parece retórica. Esto parece retórica. ¿Parece? Sabes que no. Es como una consecuencia de sus pensamientos, sí, pero que son palabras. Me refiero. Sí. El párrafo que acaba de leer.
Sí, es el ya. desarrollo de su pensamiento, pero que no necesariamente tiene que conducir una cuestión a la otra. Claro, claro, sí, que ahí hay algo de un poco de cierta denuncia, adoctrinamiento, no sé, que pudiera tener un cierto carácter panfletario quizás o algo por el estilo. A ver, la filosofía muchas veces son palabras. Lo importante es que está iluminando la clave de todo esto desde diversos puntos de vista, y dicho por él y no por los comentaristas, de la importancia que es el trabajo para la realización del hombre y el peligro grave de la enajenación o del estado. Va más o menos a reiterar estas mismas cuestiones. Por eso se puede leer, esta parte del primer manuscrito se puede leer entera. ¿Mm? Hay una cuestión en la página quinta donde para Marx el hombre es un ser natural. No, por supuesto, no depende de, no ha sido creado por Dios, ni hay la más mínima interpretación religiosa. Y hay un párrafo que tiene que ver en la página quinta, después de un párrafo largo, que lo he tachado porque eso luego no tiene para mí, está un poco intrincado, dice, que la vida física y espiritual del hombre esté ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza. O sea, nosotros somos un producto natural de la naturaleza, pero también es verdad que la naturaleza se realiza en nosotros y es donde verdaderamente se autorrealiza, ¿no? Esto no solo es hegeliano, yo creo que el hombre como ser donde culminante en el proceso de la naturaleza es muy, muy judeocristiano en el fondo, ¿no? Bueno, aquí en la página sexta, lo había marcado al final, al principio dice, bueno, dice, la vida misma aparece como medio de vida. Bueno, una de las consecuencias del trabajo enajenado, esto es todo un tema en Marx, por eso lo he marcado, es que la alienación, la consecuencia, aparte de los aspectos estructurales, que tú dices que, claro, son palabras, sí, es verdad, pero una de las consecuencias, y que ya son más que palabras, del trabajo enajenado, es que conviertes a tu vida en medio de vida. Lamentablemente el trabajador, más en la época de Marx, prácticamente trabaja para poder vivir, para seguir trabajando. Entonces no vives, no vives. Tu vida no es un fin en sí mismo, es un medio de vida. Vendes tu vida, vendes tu fuerza, vendes tu creatividad, vendes tu tiempo, vendes el producto, bueno, vendes o te lo quitan. ¿eh? Entonces, es triste, esto es la máxima generación y no necesariamente, nuevamente, cuando realizamos las consideraciones respecto a la cuestión del trabajo que podemos relacionar con esta época, a veces no vivimos, trabajamos y entonces no vives. Lo importante se convierte en secundario y lo que sería un mero medio es no, me tengo que acostar temprano, pero mañana levanto, tengo que estar tarde. Y al final estás pendiente de aquello que va a ser que en realidad es tu medio de vida. Por eso yo la distinción puramente personal que hago entre trabajo como medio o trabajo como fin en sí mismo. Porque claro, porque si tú estás empeñado, que estás terminando una obra determinada y quieres echarle 20 horas, pues yo ahí no vería alienación como tal, ¿no? Pero lamentablemente el trabajo muchas veces se convierte en medio de vida. Nuestra vida se convierte en medio de vida y ahí es cuando vemos la consecuencia de la alienación y vemos la consecuencia de cómo se produce la situación de trabajo a veces en una sociedad que a lo mejor no sabemos cómo cambiarla por otra, pero que de luego no solo estamos hablando del minero o del campesino, sino de cualquier ejecutivo en la gran ciudad o en la city de cualquier ciudad, ¿eh? En Nueva York o en Londres o en Buenos Aires o en Madrid o en Frankfurt. Entonces, o el bloque este de bolsa, el otro. Yo pienso que de todas maneras ese es un trabajo que está muy bien pagado, que es digamos, de camisa y corbata o de lo que fuere, de lo que se use más resultón en una determinada época, y que sin embargo has convertido tu vida en medio de vida. Y de hecho ha dado el traste muchas veces con proyectos familiares, y a veces hay gente que dice, bueno, no sé
¿Para qué traes? Estás sin mucho dinero en casa, pero tus hijos no te ven y yo tampoco.